Bueno, dicho todo esto en relación con las dimensiones que recubre la guía y a qué se refieren, como también para refrescar la memoria de las características que vimos que tienen que tener estos trabajos, vamos a empezar a ejemplificar con textos de ustedes, ¿sí? Como les dije recién, el objetivo es que ahora empecemos a entrenar los ojos y el pensamiento de ustedes para que sean quienes pueden efectivamente revisar sus trabajos. Aquí les dejo a la izquierda la primera carilla y a la derecha la segunda carilla de un trabajo que está muy bien organizado en términos de la estructura. Si se fijan, no se llega a leer, no es el objetivo, pero si fijan, el título está centrado en negrita, luego hay un primer párrafo de presentación. Los dos objetos, el de la vida doméstica, el de la vida cotidiana y el mejorado, aparecen denominados de esta manera con la aclaración de cómo se llama el modelo o cómo se remite a ese modelo de forma clara y concreta. Y luego hay en los dos casos solo 3 párrafos para describir y valorar o evaluar los objetos. Este es un buen modelo en el sentido de que el texto no se fue por las ramas, no incluyó cosas que no fueran pertinentes, está organizado, está desarrollado, etc. Podemos contrastar ese modelo que acabamos de ver con este otro en el que fíjense que de hecho no hay un subtítulo pertinente porque se está refiriendo al sector o área correspondiente a la patente como fue buscada. Las características parecen más un recorte pegado de la misma patente que identificaron, porque fíjense que de hecho mantiene los numeritos originales de la descripción. Están presentadas esas características con la palabra características y 2 puntos y los aspectos negativos del mismo modo. Es decir, parece más un apunte que un texto terminado. Esto faltaría, bueno, ponerle el subtítulo que va, introducir la información respecto a la patente en el cuerpo de la descripción, presentar el objeto y hacer la valoración correspondiente. Vamos ahora a meternos un poquitito más con la escritura, pero en principio en la organización en párrafos, siguiendo con esta lógica de identificar de un golpe de vista las características del texto. Si se fijan, en este texto que también está muy bien escrito, vamos a retomar algunas cuestiones para revisar de la escritura, pero está muy bien desarrollado. Fíjense que aquí hay un primer párrafo que presenta el objeto y que muy someramente indica cómo funciona, luego se describe el mecanismo y sus partes, etcétera, y luego los aspectos negativos, ¿sí? De hecho, inician en el párrafo anterior esos aspectos negativos al explicar el funcionamiento. Ahora bien, este modelo podría reorganizarse en función de precisamente la información que aquí se incluye. Si marcamos las distintas partes que tiene el texto, podemos entonces observar que se pueden reagrupar las informaciones. De mínima, podemos juntar estos 2 párrafos, como acaban de ver, pero también podría sumarse este mismo párrafo al párrafo anterior. En ese caso quedaría: la compañía Sunbeam Productos o Products USA ha desarrollado una máquina que elabora capuchino de uso hogareño. Y ahí está la referencia. Para ser utilizada a diario. Solo basta con colocar agua, café molido y leche en sus respectivos compartimentos. Luego encender la máquina para disfrutar de un excelente capuchino. También cuenta con comandos especiales para regular la temperatura del agua y la dosificación del café. Hasta aquí una descripción de su funcionamiento. La máquina para capuchino posee en su interior 3 recipientes en donde se almacenan todos los productos para la elaboración de la infusión: agua, café molido y leche. El diseño es muy bueno, pero fíjense que acá ya empieza la crítica, los aspectos negativos en ese pero. Se basa en el funcionamiento de las máquinas profesionales en las que la leche, mientras se calienta, está en contacto con unos agitadores mecánicos para producir la espuma. Como consecuencia, se genera mucho ruido debido al proceso. O sea que la primera crítica es que es ruidoso. Otro aspecto negativo de esta máquina para capuchino es la dificultad para la limpieza regular del depósito de la leche a fin de extraer cualquier residuo alimenticio sólido. Segundo efecto, dificultades de limpieza. Esto se debe a que al calentar la leche tiene una tendencia a incrementar la extensión en la cual las proteínas cocidas o quemadas se depositan y se adhieren a las superficies de los batidores y del recipiente contenedor, haciendo la limpieza muy molesta. Fíjense que esa primera afirmación entonces se desarrolla con más detalle para que se comprenda en qué sentido es difícil la limpieza. Finalmente, líquidos microbiológicamente sensibles, tales como leche, se deterioran y contaminan al entrar en contacto con distintos tipos de materiales como el de los agitadores, generando así un riesgo para la salud.
En principio yo esa oración la subí porque estaba suelta en un párrafo aparte, no justificaba un párrafo, pero además porque está en términos del significado unida a lo anterior, no parece ser otro problema, parece ser parte del mismo problema que es la dificultad de limpieza. Entonces, idealmente, las descripciones de cada objeto deberían tener 2 o a lo sumo 3 párrafos. Uno para describir el objeto, segundo para criticarlo o marcar sus virtudes, y en ese segundo párrafo podría extenderse a uno más si es que así lo requiere el texto. Vamos ahora a ver cuestiones más chiquititas. Fíjense que vamos de lo grande, de mirar el texto como un todo, a ver la organización interna de la sección de descripción de cada objeto. Y ahora vamos a ver cuestiones de orden más pequeño, más local, que hacen a la calidad del texto. Primero, lo que está marcado ahí en verde es que controlen la ortografía y las cuestiones normativas. Alemán no va con mayúscula, ¿sí? Entonces, regulen el uso de mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, en los textos. Esa es una cuestión, pero van a ir viendo que yo les marqué también algunas tildes en estos ejemplos, etc. Insisto, esa es una cuestión superficial que pueden resolver con ayudas tecnológicas, etc. Es lo menos demandante. Si un buen escritor no es quien no tiene faltas de ortografía, sino quien puede producir el texto adecuado a la situación en la que se encuentra. Lo que está en rojo es porque el subtítulo no lleva 2 puntos. Si funciona como subtítulo, alcanza con el subtítulo y no va ni punto ni 2 puntos. Simplemente se coloca el subtítulo en negrita, en el mismo margen, con el mismo tamaño de letra. Atención, aquí faltaría aclarar si es el objeto doméstico o el objeto mejorado. Lo siguiente que está marcado en azul tiene que ver con la dificultad de identificar cuál es este producto, qué es este mismo o qué es este, ¿sí? Lo que está marcado en azul son expresiones que me permiten referir a cuestiones nombradas antes en el texto. Yo digo, el aula es un espacio grande. Esta mide tanto y tanto. Esta remite a el aula. Por eso decimos que estas palabras refieren a otras. El problema aquí es que aparece fulano, que de hecho hay que darle vuelta al nombre porque va primero el nombre después el apellido, Erika Eckerfeld, iría al revés, es la diseñadora, atenti con eso, de este producto para calentar agua. ¿Cuál? No lo nombraron. Entonces, el texto tiene que comenzar diciendo, el producto tal, tal y tal fue diseñado por Mengana, en todo caso. Pero primero decimos de qué vamos a hablar. Si no, si yo digo, este producto lo tengo que ir a buscar el subtítulo. Y el subtítulo no es el texto. El subtítulo ordena el texto, pero es parte del desarrollo de las ideas. ¿Ok? Entonces, sigo. Lo mismo sucede con la siguiente oración. Dice, para calentar agua con el motivo de controlar la temperatura de las bebidas. Este mismo consta con un sistema en el cual se encuentran 3 trayectos donde el agua los recorre. ¿Qué mismo? ¿El producto? ¿El motivo? ¿La temperatura? ¿De qué estamos hablando? Seamos más claros, evitemos las expresiones referenciales y cambiemos, por ejemplo, por sinónimos. Yo puedo decir, el calentador tal consta de un sistema y continúo. O digo, este desarrollo consta de un sistema, continúo. Este producto, ¿sí? Busquen algo, una expresión que sea más clara, que no sea referencial y que nombre directamente al objeto o aquello de lo que están hablando, ¿sí? No me voy a detener ahora porque lo voy a analizar en otros casos, pero si se fijan, esta oración es muy confusa. Dice, este mismo consta con un sistema, en todo caso consta de un sistema, en el cual se encuentran 3 trayectos donde el agua los recorre. ¿Los trayectos están donde el agua recorre? Ojo ahí, esas palabras donde, en la cual, muchas veces nos meten en problemas, porque terminamos hablando de lo que no queremos hablar o confundiendo de qué estamos hablando. Creo que esta oración, en realidad, debería haber sido, si entendí bien qué quisieron decir los o las autoras, debería ser el producto, o lo que sea que digamos, consta de un sistema compuesto por 3 trayectos que son los que recorre el agua, ¿sí? O compuesto por 3 trayectos que recorre el agua durante su funcionamiento, o algo así. Y acá hay que retomar, el trayecto principal lleva una carga grande de líquido que varía según, y ahí continúa, ¿sí? Algo parecido a lo que analizamos antes sucede con el siguiente este. A pesar de su innovador diseño, este presenta una desventaja que el diseño
o el producto en sí. Porque cuando hablamos de innovador diseño estamos diciendo que es estéticamente original. Pero en realidad la crítica va a ser funcional después. Entonces, quizás no va porque lo que parece que estamos criticando sino es el innovador diseño. A pesar de ser un innovador diseño, este producto, en todo caso deberíamos decir, presenta una desventaja ya que el calentador, etcétera, etcétera. Lo que está marcado más abajo en color rosa, en realidad es otro problema y es el de la reiteración que lo encontré mucho, mucho, mucho en los trabajos de ustedes. No está mal repetir palabras, de hecho hay palabras clave que las vamos a repetir mucho, por ejemplo, calentador. Pero cuando las palabras están repetidas en la misma oración o en el mismo párrafo, muy cercanas entre sí, genera algo que dificulta, digamos, genera una dificultad en la cohesión del texto, ¿sí? Entonces, en esos casos, tenemos que buscar sinónimos u otras formas de decir para evitar estas reiteraciones. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser la temperatura del agua se vuelve o bien demasiado alta porque se suministra una excesiva potencia para el caudal del agua, no hace falta decir del agua, podemos decir para su caudal, así evitamos agua que no lo marque como reiteración, o bien excesivamente baja porque el caudal, o podríamos decir presión, para no repetir caudal, ¿sí? Otra que está repetida, se encuentra por debajo del límite inferior, y acá dice de nuevo, por debajo del cual la primera zona de calentamiento se apaga, que determina el apagado de la zona de calentamiento. Como sea, esto no es matemática, hay muchos caminos para resolverlo. Pero en principio, si ustedes encuentran en su trabajo que repiten demasiado, por debajo del caudal del agua, bueno, hay que hacer algo. Se los marcan y van reconstruyendo las oraciones y buscando sinónimos para construir de una forma más fluida el desarrollo de la información.